El olor a tierra labrada bajo el sol y a heno secándose al sol no era solo un aroma para Elías, era el aliento de toda una vida vivida en ese lugar. Cada grieta en las viejas vigas de madera de la cocina, cada azulejo desgastado por el paso de innumerables mañanas, contaba la silenciosa historia de sus años, de su sudor, del amor compartido. Pero esa tarde, el aire dentro de esos muros sagrados no traía la paz habitual de la jornada que termina, sino la pestilencia áspera del miedo que atenaza y la traición que corroe el alma. Sentado a la mesa de su cocina, una mesa pulida por años de comidas familiares y conversaciones tranquilas, Elías miraba el rostro de su sobrino, un rostro que un día conoció infantil y juguetón, ahora endurecido. Enrojecido por la ira contenida y deformado por la implacable avaricia. Vamos, tío Elías, sea razonable de una vez, espetó el sobrino, Martín, con una voz afilada como hoz. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos pequeños y duros como piedras frías. La oferta de la constructora es más que generosa. Es una fortuna. Mucho más de lo que valen estas ruinas, tío. Se está muriendo aquí, de a poco, aferrado a la nada. Golpeó la mesa con la palma de la mano con una fuerza seca, un sonido que hizo saltar los pocos utensilios sobre ella. El anciano no se inmutó visiblemente ante el golpe directo, su mirada permanecía fija y dolida, pero el sonido violento resonó en el tenso silencio de la cocina. Un silencio que solo rompía el resoplar agitado y cada vez más audible de un animal afuera, en el viejo establo adyacente. Esta ruina, Martín, respondió Elías con una voz cargada de una dignidad tranquila y firme, es mi vida. Es la vida que Elena y yo construimos juntos, palmo a palmo, con nuestras propias manos. Aquí está nuestro sudor, nuestros sueños, nuestros recuerdos más preciados. Esto no se vende. Sus manos nudosas, entrelazadas sobre la mesa, temblaban levemente, no de miedo, sino de la indignación contenida y el peso del cansancio acumulado por años de trabajo duro y el dolor reciente de la pérdida y el desencanto. Martín se levantó de un salto, incapaz de permanecer quieto, paseándose por la limitada cocina con pasos impacientes, como un animal enjaulado. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, evaluando cada rincón, calculando el valor de cada objeto, sin ver la historia ni el alma del lugar. Recuerdos no pagan cuentas, tío. La sentimentalidad no llena la nevera, gritó, su voz alzándose. El dinero sí. Piense en usted. Ya está viejo. No le quedan muchos años para disfrutar de una buena vida sin preocupaciones. ¿Quién va a cuidar de todo esto cuando usted no esté? Yo podría hacerlo, pero no en estas condiciones de abandono. Necesitamos capital para invertir, modernizar, hacerlo rentable de verdad. O venderlo todo y vivir bien lo que le queda de vida. Se detuvo bruscamente frente a la ventana trasera, su mirada fija en la estructura de madera desgastada por el tiempo. Afuera, en el establo, se escuchó un golpe mucho más fuerte. Un casco contra la puerta de madera vieja, con una fuerza que hizo crujir las tablas. Un relincho contenido, lleno de angustia. Una respiración poderosa, desacompasada. Era medianoche. El viejo caballo de trabajo de la granja, inquieto, sintiendo la atmósfera cargada dentro de la casa. Medianoche no está inquieto por la lluvia que no llega, Martín, aunque bien que la necesitamos, dijo Elías, sus ojos azules y cansados fijos en la ventana, en el establo, en la presencia fiel y resonante de su viejo caballo. Está inquieto por la mala vibra que traes contigo. Por el veneno que echas en esta casa. Martín soltó una risa seca, un sonido desagradable y despectivo que llenó el espacio. Ah, el viejo caballo. La reliquia de la abuela Elena. Otra antigüedad que solo genera gastos inútiles en alimento y veterinario. Como usted, tío. Una carga. Un estorbo para el progreso que podría tener si tan solo fuera un poco, listo. Se giró de repente, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar, inclinándose sobre la mesa, su rostro a pocos centímetros del de Elías. El olor a alcohol barato y la ambición podrida que emanaba de él llegaron al anciano como una bofetada. Firme los papeles, tío. Por las buenas. Ahora. Aquí. Golpeó la mesa con el puño cerrado. No me obligue a ponerme, desagradable de verdad. Elías no apartó la mirada, no bajó la vista. Había visto esa mirada antes, en los ojos de otros hombres consumidos por la codicia. Pero nunca pensó verla en el rostro de la sangre de su propia hermana. No voy a firmar nada, Martín. No hoy, ni mañana,
ni nunca. Esta granja es mi hogar. Es el hogar que construí con Elena, la madre que te amó. Y Medianoche. Medianoche es parte de esta familia. Un miembro más. Y en este momento, muchacho, más familia que tú. Las palabras tranquilas pero firmes del anciano parecieron romper algo dentro de Martín. El control precario que mantenía se hizo añicos. Sus ojos se inyectaron de una rabia incontrolada. Agarró los papeles de la mesa con una brusquedad tal que rompió uno de los bordes. Los arrugó en un puño tembloroso, su respiración agitada. Viejo inútil y terco. No entiendes nada, gritó, la voz quebrándose por la furia. Esto es por tu propio bien. Y por el mío, que soy el único que se preocupa por lo que será de todo esto. Apartó la mesa de un empujón lateral. Los objetos rodaron y cayeron al suelo con un estrépito. El ruido de la vajilla rompiéndose se mezcló con el sonido, ahora frenético, de los cascos golpeando la madera del establo. Afuera, el caballo relinchó con todas sus fuerzas, un grito gutural que parecía llevar toda la angustia del mundo, un llamado desesperado que resonó por la granja solitaria. En medio del caos y la rabia, Elías recordó. Recordó la promesa que le hizo a Elena. Protege esto, Elías. Es todo lo que tenemos. Es la vida que construimos. Recordó las manos de Elena acariciando el pelaje oscuro de Medianoche, hablándole con una dulzura infinita. Recordó el peso del niño Martín sobre el lomo ancho de Medianoche, sus risas claras resonando en el aire puro del campo. Recordó la mirada orgullosa de Elena al ver a su sobrino, la esperanza que tenía en él. La esperanza. Una palabra hueca ahora. Medianoche, el caballo que Elena tanto quiso. Él también era un guardián de los recuerdos. Y ahora, parecía sentir el peligro. ¿Dónde está, viejo? ¿Dónde diablos guardas la escritura? Gruñó Martín, su voz ahora un siseo bajo y peligroso mientras se abalanzaba sobre Elías. Ya no era un empujón. Agarró al anciano por los hombros con una fuerza brutal y lo zarandeó. Elías, frágil y debilitado por la conmoción, cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el borde afilado de una silla volcada. Un gemido de dolor y sorpresa escapó de sus labios. Martín no se detuvo. Sus ojos, inyectados de ira y avaricia desmedida, se fijaron en el anciano caído. Se inclinó sobre él, agarrándolo por la solapa de la camisa, levantando el puño con la intención clara y violenta de golpearlo. Dime dónde está o te juro que te arrepentirás de haber nacido, viejo estorbo. En ese mismo instante, un sonido que superó el grito de Martín y el gemido de Elías. Un crujido seco y desgarrador de madera partiéndose bajo una fuerza descomunal, bajo una determinación animal alimentada por la angustia que llegaba desde la casa. Un estallido. La vieja puerta del establo cedió por completo, reventando sus goznes oxidados y cayendo al suelo con un estrépito sordo de tablas rotas. Con un bramido lleno de pura furia contenida por demasiado tiempo, un bramido que hizo vibrar el suelo de la granja hasta sus cimientos, Medianoche salió disparado de su prisión. No corrió hacia la libertad del campo abierto que se extendía bajo el cielo del atardecer. Con una determinación que solo la desesperación de un protector o la lealtad inquebrantable pueden infundir, corrió directamente hacia la casa. Hacia el lugar de donde provenían los gritos de dolor y las amenazas contra su amigo. Martín se detuvo en seco, su puño suspendido en el aire, su rostro contorsionado por la rabia y el esfuerzo. Su mirada se desvió hacia la ventana, luego hacia la puerta trasera que daba al patio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la figura oscura y masiva del caballo, bañada en la luz tenue del atardecer que se filtraba, precipitándose hacia la casa con una velocidad sorprendente para su edad. ¿Pero qué demonios? La puerta trasera de la cocina, ya frágil por los años, voló por los aires con la fuerza del impacto del caballo. Medianoche irrumpió en la casa, su gran cuerpo llenando por completo el umbral, sus cascos resonando con un sonido poderoso y resonante en el suelo de madera vieja, tirando objetos ligeros a su paso con su impulso. No entró asustado o desorientado por estar en un lugar inusual para un animal de su tamaño. Entró con la misión clara de un protector, con la furia controlada de un guardián que había sentido la angustia de los suyos. Sus ojos, salvajes y brillantes en la penumbra, encontraron de inmediato a Martín, la fuente de la amenaza para el hombre que amaba. Martín soltó a Elías como si quemara y retrocedió de un salto, tropezando con los muebles destrozados y volcados que llenaban el espacio, con un terror repentino y paralizante en sus ojos. No. Fuera. Fuera de aquí,
bestia estúpida. Vete, gritó, levantando una silla rota como defensa inútil contra la fuerza de la naturaleza que había irrumpido. Medianoche no dudó un instante. Con un bramido poderoso que llenó la cocina y la casa, una mezcla de advertencia final y furia protectora, se abalanzó sobre Martín. No fue un ataque salvaje para matar, era la fuerza pura y controlada de un animal decidido a detener una amenaza mortal contra su familia. El impacto fue brutal. El gran cuerpo del caballo, con todo su peso y su impulso, golpeó a Martín de lleno, lanzándolo contra la pared con una fuerza demoledora que hizo crujir la estructura de madera de la casa entera. Una vieja estantería empotrada se tambaleó y cayó con estrépito, arrastrando platos y cacharros que se hicieron añicos contra el suelo de madera. Martín se desplomó al suelo, gimiendo de dolor, el aire fuera de sus pulmones, incapacitado por el golpe inesperado y poderoso. Elías, todavía en el suelo donde había caído, sintiendo el dolor de la caída y la conmoción, vio todo como si ocurriera lentamente, irreal. Vio a su sobrino inmóvil en el suelo. Luego, su mirada, llena de asombro y una gratitud que aún no podía procesar, encontró a medianoche. El caballo estaba allí, en medio de la cocina ahora en silencio, rodeado por el caos de muebles volcados y objetos rotos. Su respiración era agitada, su gran cuerpo temblaba ligeramente, pero su postura era firme. Una pata delantera parecía ligeramente coja, probablemente herida al romper la puerta o en el impacto contra Martín, pero estaba en pie. Sus ojos, la furia protectora disipándose lentamente, parecieron buscar y encontrar los de Elías. En medio de la destrucción causada por la codicia humana, la figura imponente y fiel del caballo se erigía como el único punto de orden, un faro de lealtad. El silencio cayó sobre la casa, un silencio cargado solo por los gemidos lejanos de Martín en el suelo, la respiración pesada del caballo y la propia respiración entrecortada y agitada del anciano. El olor a tierra, a miedo, a la vieja madera de la granja y al sudor del esfuerzo se mezclaba en el aire viciado, un olor que quedaría grabado en la memoria de Elías. Temblando por la adrenalina que aún recorría su cuerpo y el impacto de la caída, se arrastró lentamente, centímetro a centímetro, con las manos temblorosas buscando apoyo en la mesa volcada. En los restos del enfrentamiento. El dolor físico era real, pero la urgencia de conseguir ayuda lo impulsaba. El olor a sangre, suya o de Martín, o de ambos, flotaba en el aire. Vio a Martín moviéndose levemente en el suelo, incapacitado por el momento, pero consciente. Reunió la poca fuerza que le quedaba en su cuerpo cansado por los años y el trabajo. Con manos temblorosas, alcanzó el viejo teléfono de disco en la pared, milagrosamente intacto. Marcó los números que conocía de memoria, los números de emergencia del pequeño pueblo cercano, su única conexión con el mundo exterior en ese momento. La llamada entró. Un timbre que sonó como música en medio del caos. Una voz tranquila y profesional respondió al otro lado. Policía. ¿Cuál es su emergencia? Necesito ayuda. La voz de Elías era un susurro ronco, apenas audible, cargada de la conmoción y el alivio. En la granja. Mi sobrino, hubo un problema. Intentó lastimarme. Y mi caballo, por favor, envíen a alguien. La voz se quebró al final, abrumado por la emoción y el agotamiento. Soltó el teléfono, que colgó de su viejo cable en espiral, y cayó sentado contra la pared, el cuerpo agotado, la mente dándose cuenta completamente de lo sucedido, el peligro pasado. Minutos que parecieron horas en la quietud recuperada. El sonido de las sirenas, lejano al principio, rompió la calma tensa de la noche en el campo, acercándose rápidamente por el camino de tierra, resonando entre las colinas silenciosas y los árboles inmóviles hasta llegar a la pequeña granja aislada donde todo había sucedido. Las luces rojas y azules de las patrullas barrieron el porche, iluminando los destrozos visibles desde fuera, la puerta trasera rota, los vidrios rotos en el suelo, la indicación clara de que algo violento había ocurrido. Cuando los policías entraron con cautela en la casa, con las linternas barriendo la oscuridad parcial, el escenario que encontraron parecía sacado de una pesadilla o un sueño inverosímil. El sobrino, Martín, gimiendo en el suelo de la cocina o la sala, visiblemente incapacitado por un golpe poderoso. El anciano granjero, Elías, temblando y conmocionado, apoyado contra una pared, con el teléfono colgando cerca. Y en medio de todo, de pie, poderoso pero con una cojera evidente en una pata, un gran caballo de trabajo, el viejo medianoche, con la respiración aún agitada. Observando la escena con unos ojos que parecían comprenderlo todo.
Martín fue atendido rápidamente por los paramédicos que llegaron con la policía y luego llevado esposado hacia las patrullas. No ofreció resistencia, su mirada estaba perdida, la codicia temporalmente expulsada por el shock, el dolor físico y quizás, solo quizás, la comprensión de la fuerza elemental que lo había detenido. Miró una última vez hacia donde estaba Medianoche mientras lo sacaban, esos ojos oscuros y profundos del caballo parecieron seguirlo, una presencia silenciosa que había sido testigo y verdugo de sus planes violentos. Afuera, bajo el vasto cielo estrellado del campo, mientras las luces de las patrullas se alejaban lentamente por el camino de tierra, Elías se sentó en los fríos escalones del porche. El aire fresco de la noche, ahora limpio de la tensión y el miedo, llenó sus pulmones, trayendo de vuelta los olores familiares de la granja. Medianoche cojeó ligeramente y se acercó a él, no con la furia de antes, sino con la familiar mansedumbre de siempre. Apoyó su gran cabeza en el hombro de Elías, un gesto que trajo una avalancha de recuerdos, tal como solía hacerlo en los viejos tiempos, tal como lo hacía con Elena. El anciano acarició el cuello cálido y fuerte del caballo, sintiendo la textura conocida de su pelaje, la musculatura que lo había salvado. Las lágrimas, contenidas por el miedo y la conmoción durante tanto tiempo, ahora fluían libremente, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud inmensa y de la certeza de no estar solo. Buen muchacho, susurró Elías, la voz ronca y quebrándose por la emoción reprimida. Mi viejo amigo, siempre lo supiste, ¿verdad? Siempre estuviste aquí, incluso cuando yo creía que estaba completamente solo en esto. Elena, ella te enseñó bien, te enseñó lo que significa la lealtad y el amor. Las palabras eran simples, pero cargadas con el peso de una vida compartida y la comprensión profunda de un vínculo que había superado la traición humana. Se levantó con esfuerzo, sintiendo cada contusión y el dolor de los años. Fue hacia el establo, que ahora tenía su puerta destrozada colgando de un gozne. Encendió el viejo farol que colgaba de una viga, su luz amarilla y cálida creando una atmósfera íntima en la oscuridad de la noche. Medianoche lo siguió pacientemente, su cojera evidente un recordatorio del costo de su heroísmo. Elías tomó su botiquín de primeros auxilios de la granja. Con cuidado, Elías limpió la herida en la pata del caballo, causada probablemente por un tablón roto de la puerta o en el impacto contra Martín. El caballo se mantuvo quieto, confiando plenamente en las manos temblorosas del hombre que amaba. No era solo curar una herida física, era un ritual antiguo de cuidado y conexión, un lazo sellado no solo en años de trabajo compartido y afecto silencioso, sino ahora en el peligro. El dolor y una lealtad inquebrantable que desafiaba la comprensión humana. Allí, en la luz cálida y titilante del farol, en esa noche que pudo haber terminado en tragedia absoluta, en medio de los restos de la codicia y la violencia humana, Elías encontró la confirmación de que la verdadera familia no siempre se lleva en la sangre. Encontró la prueba de que la protección puede venir del corazón noble y fiel de un animal que recuerda el amor y protege a quien ama, incluso cuando los humanos olvidan lo que significa la lealtad. En el simple acto de cuidar la herida de su caballo, Elías cuidaba también su propia herida en el alma. A veces, las grietas más profundas no están en las viejas paredes de una casa de campo, sino en los lazos familiares que se rompen irremediablemente por la codicia o el egoísmo. La historia de Elías, de su sobrino y del caballo Medianoche nos recuerda dolorosamente la fragilidad de la confianza humana y, en contraste, la fuerza sorprendente e inquebrantable de la lealtad animal. Es un testimonio conmovedor de que incluso en el conflicto más personal y doloroso, cuando la traición parece rodearlo todo y la soledad es un peso insoportable, la ayuda puede llegar desde donde menos se espera. Encarnada en la figura fiel de un compañero silencioso que no olvida. ¿Cuántas veces el dolor se esconde tras las puertas cerradas de nuestros hogares, invisible para el mundo exterior? ¿Cuántas veces la soledad parece total y la esperanza una palabra vacía? Pero, como nos muestra esta historia, incluso en la oscuridad más profunda, un corazón leal, aunque no hable nuestro idioma, puede sentir nuestra angustia, puede romper barreras y actuar con una valentía que nos devuelve la fe. No solo en la vida, sino en la capacidad de amar y proteger incondicionalmente. Si esta historia te conmovió profundamente, si te hizo reflexionar sobre la complejidad de los vínculos humanos, la pureza de la lealtad animal o la idea de que la protección puede venir de donde menos lo imaginas, te invito de corazón a unirte a nuestra comunidad, a la familia de Relatos con Animales. Demuéstranos que te ha tocado el alma y que valoras estas historias de conexión dejando tu me gusta en este video. Es un gesto simple que nos ayuda enormemente.
Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras próximas historias impactantes sobre el vínculo extraordinario que compartimos con los animales. Nos ayudas muchísimo a que estos relatos de esperanza y lealtad lleguen a más personas si compartes este video con tus amigos, familiares o cualquiera que creas que necesite escuchar esta historia hoy. Alguien que quizás necesite un recordatorio de que no está solo o que la ayuda inesperada existe. Y a ti, que llegaste hasta aquí, que escuchaste la historia de Elías y Medianoche, nos encantaría conocer tu propia experiencia en los comentarios. ¿Has vivido o presenciado alguna vez un acto de lealtad o protección sorprendente por parte de un animal que te impactó? ¿O te has sentido acompañado y consolado de una manera especial por tu compañero animal en momentos difíciles? Tu historia también inspira y enriquece a nuestra comunidad. Gracias por ser parte de Relatos con Animales y por permitirnos compartir estas historias contigo. Nos encontramos en la próxima historia que te hará sentir.